¿Cómo están? Muy buenos días, son las 8 de la mañana y comienza Agenda Económica, esta edición AM para la mitad de semana, día miércoles, 9 de julio, y nosotros partimos con nuestra revisión de cada mañana. Gracias por estar con nosotros, conectados a esta hora en esta transmisión multiplataforma de CNN Chile y en Agenda Económica. Comenzamos de inmediato con los indicadores, ¿les parece? Veamos los números con los que partimos el día. Ayer fue una jornada súper noticiosa, sobre todo a nivel internacional. Donald Trump nuevamente pone la pauta de lo que está ocurriendo con los mercados y eso tuvo directo impacto en los números que vamos a revisar a continuación. Por un lado, el IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, subió 0,73%, llegando a los 8.316 puntos y la bolsa logra entonces recuperarse después de la caída con la que había comenzado esta semana y está llegando nuevamente a niveles récords, de los más altos que ha visto en los últimos meses la bolsa local. Por otro lado, el precio del dólar ayer cerró con 941 pesos, a la espera de lo que está ocurriendo con el mercado global del cobre en particular. Ayer hubo un repunte muy fuerte, ya lo vamos a revisar, pero finalmente el dólar, el tipo de cambio acá en Chile, cierra en estos niveles. El euro, por otra parte, en paralelo, 1.169 pesos para la moneda de la zona comunitaria europea. Y la UF para hoy día tiene un valor de 39.290 pesos. Empezará a bajar, eso sí, a partir de mañana, gracias al IPC negativo que tuvimos el día de ayer. Ya estaremos revisando cómo evoluciona eso. Las caídas se espera que sea cercana a los 170 pesos. Nos vamos a los datos internacionales para comenzar la jornada. También revisamos lo que ha ocurrido en las bolsas a nivel internacional en un día, el de ayer, que estuvo bien volátil, sobre todo por los anuncios que hizo Donald Trump respecto a la posibilidad de establecer aranceles en contra del cobre, de las importaciones de cobre en el mercado norteamericano. Bueno, finalmente Standard & Poor's, el indicador de Wall Street, cayó 0,07%, más bien plano el rendimiento para este indicador. El Dow Jones también tuvo una caída 0,37%. A esta hora, en tanto, las bolsas están tendiendo al alza en Europa, ganancias de más de 1% en Alemania, 0,25% en Londres, en Asia más temprano, ganancias también en Japón, 0,33%, anticipando un día que, a pesar de todos estos anuncios, podría ser favorable. Mientras el cobre, ya les contábamos, ayer tuvo un repunte extraordinario de más de 13%, un nivel precio récord absolutamente, y en una sesión en particular que no se había visto en 6 décadas para el metal rojo, que subió precisamente por este anuncio que hizo Donald Trump. Con un arancel más alto se esperaba entonces mayor demanda en el corto plazo en el mercado norteamericano y eso empuja el precio del cobre entonces a estos niveles. $5.54 el valor a esta hora de la mañana, las transacciones en el mercado internacional. Y el petróleo, lo estamos viendo ahí en pantalla, $68 por barril para el crudo. Así con los indicadores comenzamos esta edición de Agenda Económica. Y nos vamos a 8:03 a revisar las portadas de los medios nacionales. Echaremos un vistazo también a un medio de referencia internacional. Veamos qué temas marcan pauta esta mañana, comenzando por el Diario Financiero y su portada para el día de hoy, que aborda precisamente este anuncio hecho por Donald Trump, que remeció en los mercados ayer. A estas alturas ya los inversionistas, los bancos de inversión y el mercado en términos generales está bien acostumbrado a los anuncios sorpresivos de Donald Trump. Y pareciera que hay cierto margen de duda también respecto a cuánto de concreto tiene las advertencias que hace el presidente norteamericano. Pero en lo específico que trae en su portada Diario Financiero, que Donald Trump amenaza con este arancel de 50% al cobre y los futuros del metal rojo se disparan en la bolsa de Nueva York, que es lo que veíamos recién, este precio de referencia que sube de manera notable, y ahí el gráfico que pone Diario Financiero en su portada de alguna manera refleja ese repunte del día de ayer. Salta de precio en 13% el día de ayer, producto de esta advertencia que ha hecho Donald Trump. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que el gravamen se aplicaría a fines de julio o principios de agosto y por eso entonces repunta tanto el precio del cobre. El gobierno monitorea el anuncio a nivel local. Los expertos hacen llamado a que la diplomacia funcione, dice Diario Financiero. Vamos a estar profundizando en las reacciones y en qué es lo que ha trascendido, porque hasta ahora todo esto es solamente un trascendido desde el mercado y desde el mundo político también a nivel local. Otro de los titulares: molestia en la moneda, desconcierto empresarial y un llamado a Jara.
lo que dejó el recurso oficialista ante el Tribunal Constitucional por permisos. Lo trae también Diario Financiero porque un grupo de parlamentarios, más del 60% de los parlamentarios oficialistas, recurrieron al Tribunal Constitucional en contra de un proyecto que empujó el mismo gobierno, el que buscaba disminuir los tiempos de tramitación en el sector, en las inversiones más bien. Y eso es lo que entonces ahora queda en manos del TC. 8,5, la portada del Diario Financiero para revisar los titulares de esta mañana. Nos vamos ahora a Diario Pulso, el suplemento de Economía y Negocios de La Tercera, que aborda, por supuesto, también el anuncio hecho por Donald Trump respecto a los aranceles para el cobre. Dice el titular lo siguiente: Trump dice que pondrá aranceles de 50% al cobre y el gobierno chileno llama a la cautela. Y ese ha sido un punto en común de las distintas posiciones que han manifestado actores locales, desde Cancillería, desde la Subrey, desde el Codelco también, Máximo Pacheco, lo han planteado los gremios empresariales mineros, todos muy alineados con la idea de esperar y ver qué es lo que hace efectivamente Estados Unidos, ya que se han hecho tantas advertencias y amenazas de aranceles. Bueno, lo que vale en este contexto es más bien mantener la calma y ver qué es lo que efectivamente concreta Estados Unidos. Los gremios, en tanto, le piden a las autoridades que convenzan a ese país de que Chile es un socio estratégico. Y más abajo está la declaración también de Máximo Pacheco, que dice que Estados Unidos va a seguir necesitando cobre y Chile va a seguir estando disponible para ser el principal proveedor, lo destaca Pulso. Y ojo con este tema también, seguro que va a generar hartas repercusiones el día de hoy. El Ministerio de Obras Públicas indica que no se va a licitar el tren Santiago-Valparaíso durante la actual administración. El compromiso presidencial de llevar adelante esta iniciativa no se va a concretar en este gobierno. Lo que buscaba el Ejecutivo era dejar andando el proyecto y darle continuidad para que el siguiente gobierno lo concretara efectivamente. Nunca se pensó que el tren estuviera funcionando en este mandato, sino más bien que sí el proceso de licitación terminara con este gobierno. Bueno, aquello no va a ocurrir, lo ha confirmado ayer la ministra Jessica López, fundamentalmente debido a que no hubo interés en la licitación convocada por el Ministerio de Obras Públicas para poder llevar adelante esta etapa del proyecto. Bien revelador en todo caso de las viabilidades técnicas y económicas quizás que tiene un proyecto que ha sido largamente prometido desde hace muchísimo tiempo. De todas maneras, este martes ya queda descartada la idea de la licitación, por lo menos durante este gobierno. Y por último, son las 8,7, nos vamos a echar un vistazo muy rápido al titular principal del diario británico Financial Times, porque en medio de estos anuncios arancelarios que ha hecho Donald Trump, en la Unión Europea están muy pendientes de esto, y en particular lo que plantea el diario Financial Times es que Donald Trump y el acuerdo que está empujando para subir los aranceles a sus socios comerciales podría dejar a la Unión Europea con aranceles más altos que el Reino Unido. Bruselas, dice el titular, no espera el mismo acceso al mercado estadounidense que en el acero, en automóviles y otros productos británicos. Es la comparación que hace Financial Times, reflejo de cómo este tema está copando no solo las portadas, sino la agenda política económica también a nivel global. Los titulares que revisamos a esta hora, 8,8. Bueno, nos vamos a revisar precisamente lo que está ocurriendo respecto al cobre, en particular nuestro principal producto de exportación, y el riesgo de que se le imponga un arancel en el mercado norteamericano es lo que se está analizando por estas horas. El anuncio, ya lo decíamos, lo hizo Donald Trump y tuvo repercusiones a nivel local esto inmediatamente porque se genera preocupación respecto al principal producto chileno, que es el cobre precisamente. La posibilidad de que se establezca un arancel de hasta 50% a ese producto en las importaciones que hace Estados Unidos genera cierto temor y algo de inquietud. Pero hay que poner también las cosas en su contexto y dimensionar bien lo que significa este proceso, porque hay que destacar que Chile exporta solamente el 10% de su cobre al mercado norteamericano. Por lo tanto, es una fracción importante, pero menor dentro del total de las exportaciones de cobre. Eso como primer punto.
Distinto sería si China, nuestro principal comprador, estableciera algún tipo de arancel. Eso sí generaría cambios. Pero Estados Unidos es una fracción menor, como decíamos, dentro del mercado de cobre a nivel internacional. Eso como primer punto. Segundo lugar, destacan distintos analistas, es que Estados Unidos también depende mucho del mercado chileno. Por lo tanto, un arancel establecido a la importación de cobre en el mercado norteamericano podría tener efectos que son bien disímiles. Por un lado, ya hemos visto el precio del cobre se dispara porque los compradores de cobre en Estados Unidos salieron al mercado rápidamente a tratar de abastecerse para evitar un precio más alto en el futuro. Y por lo mismo entonces vemos este nivel récord para el precio del cobre a nivel internacional. Pero no significa esto que el mercado chileno quede fuera de competencia. Por el contrario, el 70% del cobre que se compra en Estados Unidos proviene precisamente de Chile, de acuerdo a datos que nos entregaba ayer Juan Carlos Guajardo de Plus Mining. Sino, por lo mismo, entonces, como Estados Unidos necesita del cobre chileno, es probable que las cosas sigan más o menos un curso natural. Estados Unidos, ¿a qué apuesta con este arancel fundamentalmente? Lo ha dicho Donald Trump, lo ha dicho el secretario de Comercio Lutnick también. Lo que quiere es desarrollar una oferta de cobre a nivel interno. El problema es que desarrollar proyectos mineros, ustedes lo sabrán, toma muchísimo tiempo, años, y es probable que Estados Unidos no esté en condiciones entonces de autoabastecerse de cobre en el corto plazo, sobre todo cuando hay aquí un proceso de desarrollo de proyectos que toma muchísimo tiempo. Por lo mismo se entiende entonces que el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijera ayer en una declaración pública que Estados Unidos va a seguir necesitando cobre y Chile seguirá estando disponible. Claro, lo plantea en los términos en que la oferta y la demanda de este mercado está bien ajustada. El presidente de Codelco explicaba que Chile exporta 500.000 toneladas a Estados Unidos, 350.000 de esas toneladas provienen de la minera estatal, por lo tanto el problema pareciera bien acotado a esta empresa en particular. Pero de todas maneras hay muchas dudas sobre lo que va a significar este arancel. ¿Se va a aplicar a todos los países?, se preguntaba Máximo Pacheco en conversación con Diario Pulso esta mañana. ¿Habrá un régimen de excepciones? Eso es lo que hay que ver. No tenemos detalle hasta ahora. ¿Y por qué no hay detalles? Porque este proceso de negociación, o más bien de investigación sobre el mercado del cobre, está todavía en desarrollo. Vamos a ir escuchando algunas de las reacciones que hubo ayer. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, nos entregaba ayer su visión sobre lo que significaba este anuncio. No cabe duda que estos anuncios generan preocupación. Se ha aludido directamente al cobre en este caso, pero y sobre todo la incertidumbre que genera en los mercados internacionales, la posibilidad de que pudiera afectarse en los consumos de cobre a nivel mundial es una posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que mantener nuestro curso, mantener la certeza, mantener la firmeza de nuestras instituciones y nuestra calidad de socio confiable en la producción de cobre y de otros minerales críticos. Esa era la visión entonces que planteó Jorge Riesco, el presidente de la Sonami, sobre este tema. Hay muchas dudas todavía sobre lo que significa este arancel de 50%. Esto va a significar un arancel directamente y en su totalidad a los cátodos de cobre, que son los que exporta Chile, o va a otros derivados del cobre que vengan de mercados como por ejemplo los asiáticos. Hablamos de otro tipo de productos más sofisticados, digamos, más allá de los cátodos, o a productos que incluyen cobre como los semiconductores. Ese tipo de dudas todavía no están completamente despejadas. ¿Quién va a pagar la tarifa también? ¿Cómo se transfiere ese arancel? ¿Lo paga el proveedor, en este caso Chile? ¿Lo pagan los compradores norteamericanos? Todas esas dudas todavía están en curso. Hay que hacer otra aclaración también. Este proceso de aranceles respecto al cobre es parte de las investigaciones que está desarrollando el secretario del Comercio de los Estados Unidos y va en un proceso paralelo a las negociaciones arancelarias entre los equipos técnicos del gobierno de Chile y del gobierno de Estados Unidos. Esas negociaciones son procesos que van por cursos y caminos distintos. Actualmente la Subrey
está en desarrollo este proceso de negociación con equipos técnicos junto a sus pares de la USTR norteamericano. Hay un calendario de reuniones para ir acordando de qué forma se va a abordar este nuevo escenario arancelario que ha abierto Donald Trump. Y no hay que confundir las dos cosas, porque está una hoja de ruta establecida para esas negociaciones, mientras que la investigación sobre el cobre y otros productos, madera, minerales críticos, que está llevando Estados Unidos a través del Ministerio de Comercio, es un camino aparte. Por lo tanto, no confundamos ambas cosas. Esto no significa tampoco que el asunto esté zanjado ya desde el punto de vista de la negociación arancelaria, que todavía está en curso. Así que hay que poner paños fríos también a esta situación respecto al desarrollo de las medidas que vaya a adoptar Estados Unidos. 8 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a ir a otro tema para hablar ahora del IPC. 0,4% negativa fue la variación del índice de precios al consumidor en el mes de junio. Ayer les contábamos de este dato oportunamente aquí en Agenda Económica y eso sorprendió en el mercado, que estaba esperando una variación negativa pero no tan profunda. Trae consecuencias importantes, la más irrelevante, que hay una caída en la UEF de cerca de 170 pesos durante las próximas semanas. También que la inflación acumulada se empieza a frenar. La inflación en los últimos 12 meses llega al 4,1% y esa es una muy buena noticia. En ese sentido, ayer la ministra subrogante de Hacienda, Heidi Berner, valoraba el dato conocido por el INE. Una buena noticia, por supuesto, cuando cae la inflación. Además que esto nos permite reforzar que vamos a tener en 12 meses pasamos de 4,4 a un 4,1%. Eso necesariamente son buenas noticias, sobre todo porque si uno mira las mayores disminuciones están en los precios de alimentos. La canasta de alimentos es algo que todos los hogares de Chile consumen, pero adicionalmente un IPC negativo significa que baja el valor de los UEF y por tanto todos aquellos precios que están indexados a UEF. Y vemos hacia futuro que más allá de que efectivamente hay un alza proyectada a julio en el tema eléctrico, eso no va a evitar que logremos la meta en torno al 4,1% que hoy día también está proyectando el Banco Central. Ahí estaba la visión del gobierno entonces respecto a esta evolución que ha tenido el IPC, sobre todo en el acumulado y con la meta que tiene el Banco Central efectivamente de acercarse a niveles más cercanos al 3%. Parecía a comienzos de año un objetivo todavía difícil, había mucha resistencia en la inflación. Eso parece ahora ya ir cediendo relativamente. Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, conversó con CNN Chile ayer también sobre este punto. Escuchemos qué fue lo que dijo en el análisis técnico de Sergio Lehmann. La inflación de junio anotó un menos 0,4%, algo más negativo de lo que se anticipaba, mientras que la variación en 12 meses se sitúa en 4,1%. Este número reconoce que fue algo más marcada la caída en vestuario y equipamiento hogar, derivado de los días de Cyber Days, oferta, ¿no es cierto?, que conocimos a comienzos de junio. También hubo una caída en precios de alimentos por factores estacionales que naturalmente también incidió en esta cifra. Si uno excluye precios de energía, precios de alimentos, precios muy volátiles que tienen fluctuaciones muy relevantes de un mes a otro, la inflación mes contra mes es 0%, lo cual revela de cualquier manera, ¿no es cierto?, de que no hay mayores presiones inflacionarias. 8,18, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos y seguimos con Agenda Económica Edición AM. Ya estamos de vuelta, 8,20, y en Agenda Económica vamos a conversar hoy día sobre un tema muy importante. Desde hace mucho tiempo que nuestro país está embarcado en la necesidad de ir alineando las inversiones que se desarrollan en nuestro país hacia objetivos de sostenibilidad. Ese ha sido un sello de una estrategia más amplia, sobre todo para tratar de aprovechar algunos de las ventajas competitivas que tiene nuestro país en sectores tan relevantes como el de la energía, por ejemplo. Bueno, desde el Ministerio de Hacienda hace muy poco lanzaron oficialmente un sistema de clasificación precisamente de actividades económicas que son medioambientalmente sostenibles. De este tema vamos a conversar con la coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Carola Moreno, está en contacto con Agenda Económica. ¿Cómo está, Carola? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias Muchas por gracias por conversar la con invitación. nosotros. Carola, este sistema de clasificación o de taxonomía, que es el nombre técnico, es bien relevante, como decíamos, para guiar de alguna forma las inversiones. Cuéntanos primero en qué consiste el lanzamiento que ha hecho el Ministerio sobre este tema. Perfecto. Mira, este es un sistema de clasificación, nosotros le llamamos como un diccionario. Es la ¿Ya? forma como más sencilla de explicarlo, es tener un lenguaje común. Esto está en más de 53 jurisdicciones, ya sea en estado de implementación, de avance, de desarrollo, y esto nos permite evitar lo que se llama el lavado verde. En el fondo, el aparentar o incluso entregar información errónea acerca de lo que realmente es la situación de sostenibilidad de una empresa desde la perspectiva medioambiental. Entonces nos permite tener un solo sistema que sea reconocido, legitimado Ujú. y que pueda ser utilizado por los distintos actores, ya sea el sistema financiero, el sistema real e incluso el De sector acuerdo. público, desde De todo lo que acuerdo. se refiere a inversiones y gastos. Interesante Ujú. porque ese lavado, digamos, de algunos proyectos es cada vez más frecuente, ¿no? Y es un riesgo también. O sea, iniciativas que se venden como medioambientalmente sostenibles y no sabemos si realmente lo son. Tal cual. Y eso lo que hace es hacer diverger Ujú. las inversiones hacia proyectos que no son realmente de esa naturaleza y por lo tanto hacer más ineficiente la asignación de recursos que realmente son tan necesarios para poder avanzar en mitigación, en adaptación Claro. y en otros objetivos como economía circular, por ejemplo, etcétera. Carola, ¿a quiénes está dirigido esta clasificación? ¿Quiénes utilizan en el fondo esta información para poder tomar decisiones? Ok, esto está disponibilizado y es de uso en este minuto voluntario. Ujú. Está tiene como objetivo y como base la comunidad, la actividad económica y por lo tanto a partir de eso se puede utilizar para infinitas aplicaciones, ya sea para fondos de inversión, carteras de crédito, evaluación de proyectos, para ver incluso la sostenibilidad de una empresa per se. Entonces, en ese sentido, es el sector financiero, el usuario, el sector real y, como te decía, también el sector público. Cualquiera que quiera darse a conocer de forma objetiva y que sea comprensible para todo el sistema como medioambientalmente sostenible, lo puede utilizar. De acuerdo. Para simplificar bien esto, si es que un proyecto entonces, por ejemplo, está buscando financiamiento para una iniciativa de cualquier tipo, un banco podría recurrir, digamos, a esta clasificación para saber si es que efectivamente ese proyecto es o no medioambientalmente sostenible. Claro, idealmente el mismo proyecto querría autodefinirse de esa manera y por lo tanto seguir lo que se llaman tres reglas mínimas. Ok. Una es ver cuánto, dicho por el ejemplo que me das, contribuye a ya sea el objetivo de mitigación o adaptación, que es sobre lo cual está estructurado en este minuto la contribución sustancial. Y para eso hay muchos criterios que están definidos para cada actividad económica elegible dentro de la taxonomía. Y Ajá. por lo tanto uno podría decir, tiene un plan, por ejemplo, para mitigar, tiene un plan para lograr la carbono neutralidad al 2050. Esa es la primera regla mínima. Perfecto. La segunda es que no haga daño significativo. Y en ese caso lo que hicimos, porque toda la idea acá es simplificar mucho, no duplicar con lo que ya son los criterios actuales, ser interoperable con lo que está ocurriendo con taxonomías internacionales, o sea, todo hacerlo simple, por decirlo así. Y Claro. en ese caso no hacer daño significativo, básicamente si es que es un proyecto que requiere de RCA, que la tenga aprobada, por ejemplo. Ujú. ¿Ah? Esa es un ejemplo que te doy. Y el Carola. tercer regla mínima es que cumpla con salvaguardas mínimas sociales y lo Ujú. menciono porque ahí es donde uno ve la sostenibilidad de una forma más amplia. Más amplia, claro. Carola, pero esto, por ejemplo, facilita un proceso de tramitación ambiental. Como cumples con los mismos criterios y no duplica y no lo hace más exigente, Ajá. lo que hace es que tienes una métrica más objetiva, por decirlo así. Entonces, desde el minuto en que un proyecto tiene que presentarse o tiene que, en el fondo, clasificarse a partir de lo que te indica la taxonomía, tú vas a ver que los criterios son homogéneos con dicha evaluación y por lo tanto aquí no hay una carga adicional. De Eh, acuerdo. entonces, eventualmente, si es una empresa que ya viene clasificada desde antes, efectivamente podría facilitar porque no es
que tenga que empezar a cumplir con normativas o exigencias o criterios que exige la RCA, porque ya los estaría cumpliendo. Se entiende, Carola, también que acá esto va muy alineado con las estrategias también de atracción de inversión extranjera, por ejemplo, que está desarrollando Chile. Hay varios sectores que se han definido en esa línea, el sector de minerales críticos, el sector de energía renovable, etcétera. ¿De qué forma creen ustedes que esta taxonomía puede, o esta clasificación puede ayudar a impulsar esas inversiones entonces? Mira, mencionas algo muy clave, porque nosotros lo que hicimos es adaptar la taxonomía de la Unión Europea y por lo tanto ver los estándares o las formas en que se está aplicando, y esa taxonomía no tiene el sector minero. Entonces, una gran innovación de la taxonomía chilena es que incluye al sector minero. Perfecto. Y por lo tanto lo que se hace es alinear con estándares que el sector minero está cumpliendo afuera, pero que no son reconocidos o que no están en el fondo manifestados objetivamente a nivel de la industria financiera local y a nivel de lo que son también las evaluaciones ambientales. Entonces esto facilita, porque en el fondo te hace que sean reconocidos dichos criterios internacionales a nivel local y regional. Entonces eso facilita en el fondo la evaluación de los proyectos desde una perspectiva que considera el desarrollo tecnológico que tiene Chile, también el tamaño de los proyectos, en fin, digamos, sí, criterios locales. Claro, y eso es súper relevante también a ojo de los extranjeros, me imagino, ¿no? Porque cuando uno ve las discusiones en foros de atracción de inversión, por ejemplo, lo vimos en el Chile Day, en Canadá el año pasado, en Estados Unidos, este es un tema central para ellos. Es un tema central, y de hecho esto es una iniciativa que nace del sector privado. Es una iniciativa que va tan atrás como el 2021, donde se genera una hoja de ruta de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, donde participa todo el sector financiero, donde participa también reguladores, supervisores financieros, y por lo tanto esto es algo que el mismo sector ha solicitado para poder ellos objetivamente mostrarse de una forma unificada y que sea, como mencionaba en un principio, legitimada para quienes hacen las evaluaciones de las inversiones, y que sea, como dices tú, interoperable en el sentido de que lo que se entiende, el lenguaje que tenemos acá en Chile, sea un lenguaje que es entendible y aceptado para el inversionista internacional. Y para que todos los intervinientes en esos procesos, todas las partes interesadas, tomemos decisiones adecuadas también. Carola, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Agenda Económica. No, gracias a ti. Este es un proyecto bien interesante e importante, así que gracias. Gracias por el contacto, buenos días. 8:29, así estamos cerrando nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos en Chile Radio junto a Carolina Urrejola. Que tengan una buena jornada.